María me pidió que hiciéramos una catequesis referida, digamos, a los Sagrados Corazones de Jesús y María, especialmente porque estamos en un mes muy importante, como todos sabemos, en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que es un mes que no definió ningún sacerdote ni ningún sumo pontífice, sino que fue el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, quien se lo pidió a Santa Margarita María Alacoque, que el mes de junio fuese consagrado a su Sagrado Corazón. Por lo tanto, yo creo que es muy, más que con el poco tiempo que tenemos, vamos a hacer alguna pequeña reflexión respecto a lo que significa la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y particularmente al Inmaculado Corazón de María. En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña reflexión de que hay algunos autores, teólogos que prefieren hablar de espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús más que de devoción. ¿Por qué espiritualidad? Porque la espiritualidad implica una forma de vida, implica una forma de ser que define por completo cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con los demás. Y en ese sentido, digamos, si lo pensamos de esa manera, tiene bastante fundamento, puesto que todas las enseñanzas del Sagrado Corazón de Jesús, transmitidas no tan solo por Santa Margarita María Alacoque, sino también por el Beato Bernardo de Hoyos, por Santa María Faustina Kowalska, etc., nos hablan de que nuestro amor y nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene que redefinirnos por completo. De hecho, los sumos pontífices dicen que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la mejor forma de vivir y de practicar nuestra religión. Es decir, es así de simple. Es decir, la mejor forma de vivir nuestra religión católica es a través de los fundamentos de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por lo tanto, todos los que estamos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que nos enseña este Sagrado Corazón. Ahora, también se habla de devoción, ¿ya? Y no me gustaría, digamos, dejar este punto pendiente, puesto que hay algunos autores que comentan que la palabra devoción degrada un poquitito, le quita un poquitito fuerza a lo que significa el Sagrado Corazón de Jesús, o a nuestra entrega, nuestra dedicación al Divino Corazón del Redentor. Pero porque pareciese ser que la devoción es algo es algo menor que la espiritualidad y que está de alguna forma encasillado a ciertas oraciones, a ciertos días de la semana, a cierto mes del año, en que nos dedicamos particularmente al Sagrado Corazón de Jesús. Por lo tanto, pareciera que la devoción fuese algo que no nos define por completo. Y la verdad, digamos, que eso es una concepción humana, pero que está muy lejos de representar lo que significa la verdadera devoción. Y para esto, creo que lo mejor es recurrir a lo que nos dice San Francisco de Sales, ¿ya? San Francisco de Sales tiene un libro muy hermoso que se llama Introducción a la vida devota, donde él define muy bien lo que significa una devoción, y es un significado, digamos, bastante más amplio que el que podríamos pensar. De hecho, San Francisco de Sales nos advierte de que ahora, ¿por qué estoy hablando de San Francisco de Sales? Estoy un poquitito presionado con el tiempo, pero todos ustedes saben, digamos, de que San Francisco de Sales, junto a Santa Juana de Chantal, fueron los fundadores del monasterio, de la Orden de la Visitación, ¿ya? Y cuando San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal fundaron la Orden de la Visitación, antes, obviamente, de que el Sagrado Corazón de Jesús se le apareciera a Santa Margarita María Alacoque, San Francisco de Sales dijo: esto es verdaderamente una obra del corazón de Jesús. Es decir, fue bastante profético, dijo, esto es una obra del corazón de Jesús, y después nuestro Señor eligió a la Orden de la Visitación para poder hacer las grandes revelaciones que han venido, digamos, a iluminar la vida de la Iglesia de una forma tan importante, ¿ya? Y lo hizo, como todos sabemos, ¿cierto?, en Paray-le-Monial, en Francia. Ahora, por eso estoy, digamos, hablando de San Francisco de Sales y lo que él entiende por devoción.
Ahora, San Francisco de Sales nos advierte de que debemos tener cuidado con lo que nosotros creemos que son las devociones. ¿Y por qué? Porque nos dice que cada persona pinta las devociones según su pasión y fantasía, ¿ya? Me explico. Por ejemplo, el que es inclinado al ayuno se tiene por muy devoto cuando ayuna, ¿ya? Aunque su corazón esté lleno de rencilla, de odio por los demás. Por ejemplo, otro ejemplo que nos pone él, nos dice que a lo mejor una persona que reza mucho al día, como a lo mejor podemos hacerlo nosotros, ¿ya? Se cree muy devoto, aunque después se desenvuelve con palabras muy duras y arrogantes e injuriosas contra su prójimo. O también quizá hay algunas personas que son muy prontas y muy proactivas en dar limosna a los pobres, pero les cuesta mucho perdonar en su interior a las personas que le han hecho algún mal. Entonces, el cuidado, yo creo, por eso que estoy partiendo, digamos, esta pequeña reflexión con lo que nos aconseja San Francisco de Sales, es que tenemos que tener mucho cuidado de la observancia de nuestra devoción frente a la doctrina de la Iglesia, frente al Evangelio y frente a lo que nos enseña el Sagrado Corazón de Jesús. Cuidado con pintarnos las devociones de acuerdo a nuestra forma. La única forma de vivir nuestra religión es de acuerdo al Evangelio, es de acuerdo a la revelación, es de acuerdo a la santa tradición de la Iglesia, pero no de acuerdo a lo que nosotros pensemos que es una buena forma de servir al Señor, ¿ya? Y a lo mejor no es que estemos haciendo cosas malas por ayunar, por dar limosna, pero en la devoción o nuestra entrega al Señor tiene que ir bastante más allá, ¿ya? Hay muchas personas, de hecho, y esto también lo advierte el santo, que tenemos que tener además cuidado con ciertas acciones exteriores, ¿ya? Algunas personas piensan que por arrodillarse en misa o por rezar el rosario están siendo devotas, y a lo mejor cuando están rezando el rosario tienen la mente y el corazón en cualquier parte, o a lo mejor están de rodillas frente al sagrario y la verdad que tienen mucho rencor en su interior, ¿ya? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso también, ¿ya? Porque si así lo hacemos y recordamos las palabras de nuestro Señor, lo que nos recuerda San Mateo en el capítulo 23, ¿cierto? Si recuerdan el versículo 27, que nos dicen: hay de ustedes, fariseos hipócritas, escribas y fariseos hipócritas, ¿ya? Que os parecéis a sepulcros blanqueados, ¿cierto? Hermosos por fuera y podridos por dentro, ¿ya? Ciertamente y con esto no quiero decir que nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús no tiene que estar llena de gestos externos, pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es que nuestras actitudes externas, nuestros gestos externos tienen que ser el reflejo del amor que existe en nuestro corazón, y es eso lo que tenemos que llevar afuera, y no tan solo preocuparnos de cómo nos comportamos externamente y prestar atención o quitar observancia a lo que está sucediendo en el corazón. Recordemos que nuestra conversión tiene que partir del corazón, porque es en el corazón, ¿cierto?, en donde se anidan todos los malos sentimientos de las personas. Por eso que el Evangelio dice que la boca habla lo que del corazón abunda. Si nuestro corazón está lleno de odio, vamos a repartir odio. Si nuestro corazón está lleno de envidia, vamos a repartir envidia, ¿ya? Pero si nuestro corazón está lleno de amor, vamos a repartir amor por todas partes. Lo principal es que nuestra entrega, nuestra devoción, nuestra espiritualidad al Sagrado Corazón de Jesús la vivamos en el corazón. Es aquí donde tiene que producirse la gran conversión, ¿ya? Es aquí en el corazón es donde se produce el encuentro con Jesucristo, ¿ya? Y cuando la persona tiene un encuentro con Jesucristo, Jesucristo lo divide, ¿ya? Recordemos que Jesucristo dividió la historia en un antes y un después. Y eso pasa también con nosotros. Si nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, va a existir un antes en mi vida y un después en mi vida, ¿cierto? Y lo que nos llama el Evangelio es precisamente eso, a morir al hombre interior, ¿cierto? A morir a aquella persona egoísta, vanidosa, ¿cierto?, que vivía muy lejos las enseñanzas de nuestro Señor, ¿ya? Ahora, una forma, ¿cierto?, de definir la verdadera devoción, ¿ya? San Francisco de Sales la define a través de la escalera de Jacob, de la escala de Jacob. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje, el Génesis 28:12, cuando Jacob sueña, está en tierra soñando y sueña con una escalera que subía a los cielos por la cual subían y bajaban ángeles, ¿ya? Y San Francisco de Sales dice que la escala de Jacob es un verdadero retrato de la vida devota. ¿Por qué? Porque dice que los dos largueros, y eso ya nos tiene que empezar a dejar enseñanza a nosotros,
Los dos largueros en que están afirmados los escalones representan la oración. Un larguero es la oración con la cual cada uno de nosotros sube al Padre para comunicarse con Él, para tener una relación personal con Él, y el otro larguero son los sacramentos con que Jesús nos comunica su gracia. ¿Ya? Y los escalones de esta escalera que están afirmados en nuestra oración en los sacramentos son los distintos grados de caridad. Entonces, mientras más podamos crecer en vida interior, más nos acercamos a Dios. Y si no crecemos mucho en vida interior, vamos a estar bastante más lejos y bastante más bajo la escalera. ¿Ya? Eso es primero, digamos, como una primera reflexión. Ahora, particularmente, al vivir de acuerdo al Sagrado Corazón de Jesús, ¿ya? Yo diría que hay 5 elementos que tenemos que rescatar, ¿ya? El primero es que nuestra vida tiene que ser cristocéntrica, ¿ya? O sea, ya estamos hablando de lo que debiera ser la verdadera devoción. Entonces tenemos que tener cuidado con la devoción, no pintarnos la devoción a nuestra manera. Ahora, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Ya? Tiene que estar centrada en Jesucristo. ¿Ya? Esto creo que lo hemos hablado antes, no es necesario volver a repetirlo, pero ¿por qué tiene que estar centrado en Jesucristo? Porque Dios Padre lo dijo, es así de simple. ¿Ya? Así lo dijo. Las dos partes que habla Dios Padre en el Evangelio y en el Nuevo Testamento, que es en el bautismo de nuestro Señor en el Jordán y en la transfiguración de Jesucristo en el Monte Tabor, se oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Es decir, Dios Padre nos dice que escuchemos al Hijo. ¿Y qué es lo que nos dice la Madre? La Virgen María de la boda de Caná nos dice, ¿cierto?, hagan lo que Él les diga. Es decir, tanto el Padre como la Madre nos están diciendo que tenemos que poner atención en Jesucristo. Por lo tanto, si Dios y la Virgen nos dicen que miremos a Jesucristo y hagamos lo que Él nos dice, tenemos que hacer caso y obedecer. Tenemos que hacer a Jesucristo el centro de nuestra vida. Y esto significa que nosotros tenemos que dejar de ser el centro de nuestra vida. Tenemos que morir nosotros para que crezca Jesucristo. Lo que decía, ¿cierto?, San Juan Bautista cuando, después de bautizar a Jesucristo en el río Jordán, le dijo a sus discípulos: ahora debo de crecer yo para que Jesucristo crezca. Juan Bautista, ¿cierto?, cumplió su misión preparando la venida del Mesías, pero una vez que el Mesías viene, Juan sabe que tiene que decrecer para que Jesucristo pueda crecer. Si nosotros queremos practicar nuestra devoción de acuerdo al Evangelio, también tenemos que morir a nosotros mismos, ¿ya? Y eso también lo dice el Señor. ¿Y aquí es lo que nos dice Jesucristo? Nos dice: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Negarse a sí mismo, es decir, mi vida ya no puede estar en torno a mí. Jesucristo me dice que Él es el camino, la verdad, la vida. Es decir, que si yo quiero llegar verdaderamente a Dios, tengo que caminar por los pasos de Jesucristo. Jesucristo me dice que tengo que ser perfecto, como nuestro Padre en los cielos, etc. ¿Ya? Esto lo sabemos de sobra, ¿cierto? Pero tenemos que siempre tener cuidado y observancia, ¿cierto?, de que si realmente le estamos dando a Jesucristo el rol fundamental en nuestra vida, y si que no somos nosotros, con nuestros egoísmos, con nuestras vanidades, el que ocupa el principal lugar. Ahora, teniendo a Jesucristo como pilar de nuestra vida, como centro de nuestra vida, un segundo aspecto que tenemos que cuidar mucho en nuestra devoción, ¿ya?, y en nuestra entrega al Sagrado Corazón de Jesús, es en el fortalecimiento de nuestra vida interior. Y en esto tenemos que tener también mucha vigilancia espiritual, ¿ya? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, queridos hermanos, que nuestra naturaleza está herida por el pecado, ¿ya? Nuestra naturaleza está herida por el pecado, ¿ya? Esto significa que nuestra unión con Jesucristo tenemos que buscarla en el esfuerzo diario, ¿ya? Cada día debemos renunciar al mundo. Cada día es como si tuviéramos que empezar otra vez. O sea, es una lucha diaria para no caer en tentación, para no caer en el pecado. Todos los días tenemos que luchar por nuestra conversión, y esto es todos los días. Y si bajamos la guardia, ya sabemos que hay una persona que se va a aprovechar y va a tratar de tentarnos, atacándonos por nuestras debilidades, ¿cierto?, y convenciéndonos de que la felicidad la vamos a encontrar en el deleite pasajero de los aparentes placeres del mundo, ¿ya?, con las herramientas típicas del demonio, ¿cierto?, con la riqueza, con el poder y el placer, ¿ya? Recordemos, queridos hermanos, que el mundo está en tinieblas por acción del maligno. El mundo está adormecido espiritualmente. Recordemos lo que dice la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 5, versículo 8. ¿Cierto? Dice:
que tenemos que tener cuidado porque el maligno ronda como león rugiente buscando almas a las cuales devorar. Por lo tanto, si no tenemos vigilancia y observancia, si no fortalecemos nuestra vida interior, si no luchamos cada día por nuestra conversión, vamos indudablemente a caer en las redes del maligno. El hombre, lamentablemente, está adormecido espiritualmente por el engaño del maligno, ¿cierto? Y sin darse cuenta está nadando en el fango de los pecados. De hecho, cuando leemos un poquitito más adelante San Luis María Griñón de Montfort, él nos dice que la verdadera forma en que nos tenemos que conceptualizar es como simples gusanos, ¿cierto? Que valemos menos, ¿cierto?, que el estiércol. Así habla San Luis María Griñón de Montfort, que eso hay realmente en nuestro interior, que estamos tan manchados por el pecado, estamos tan llenos de miseria, que tenemos que conceptualizarnos como la nada misma. Somos un abismo de miseria, un abismo de indignidad, ¿ya? Y cuando Jesucristo se presente, lamentablemente, si es que nosotros no despertamos y no cambiamos, queridos hermanos, no vamos a estar preparados para rendirle cuentas al Señor. No estamos preparados. Y la mayoría de nuestros hermanos no está preparada para rendirle cuentas al Señor. Ahora, lamentablemente, ¿estoy preparado yo? Yo, antes que decirles a ustedes, me lo tengo que decir a mí mismo. ¿Estoy preparado yo? No lo sé, ¿no? El que piense que está preparado, cuidado, ¿no? Porque eso significa que ya el maligno lo está tentando y lo está confundiendo. Mientras más nos acerquemos a la luz de Cristo, la luz de Cristo va a permitir ver las miserias que hay en nuestro interior, ¿ya? Recordemos lo que cuando el santo cura de Ars, patrono de los párrocos, ¿cierto?, San Ramón María Vianney, le pedía al Señor que le mostrase su alma, ya, para ver qué tanto estaba estoy hablando del santo cura de Ars, ¿cierto? Este santo cura que confesaba a las personas, que tenía 3 días de personas haciendo cola para confesarse con él y tenía la capacidad de ver la vida de las personas por este don que le da Dios. Nuestro Señor le permitió ver su alma y el santo cura se desesperó porque vio solo negrura en su alma. ¿Qué pasará conmigo entonces? ¿Qué pasará conmigo, que soy infinitamente más pecador, digamos, que todos los santos que han pisado esta tierra? Entonces, cuidado. No nos creamos santos, no creamos que tenemos la carrera cumplida, no creamos porque estamos en un grupo de oración o porque venimos a misa, porque tenemos esta medalla, porque nos decimos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, ya la tarea está cumplida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que las personas, no tan solo los consagrados, pero todas las personas, todos los cristianos, todos los católicos, tienen que tener especial cuidado en fortalecer su vida interior. Eso es un imperativo, fortalecer la vida interior, porque es la única forma de vencer los planes del maligno. Ahora, ¿cómo fortalecemos la vida interior? Con la oración, con la Santa Comunión, con la lectura de la palabra, todo esto es diario. Todos los días tenemos que alimentar el alma, todos los días tenemos que rezar, todos los días tenemos que comulgar, todos los días tenemos que leer el Santo Evangelio. Tenemos que confesarnos tantas veces como nuestra alma lo necesita. Y si es que nos confesamos hoy día caemos en pecado saliendo, digamos, del confesionario, nos volvemos inmediatamente a confesarnos, ¿ya? No hay periodicidades, aquí esto tiene que ser muy continuo. Tenemos que ayunar también, ¿ya? Queridos hermanos, no olvidemos el ayuno, ¿ya? Ahora, yo entiendo, esto lo he conversado antes, ¿ya? Entiendo que en Medjugorje la madre está pidiendo 2 ayunos a la semana, pero es un ayuno distinto, está pidiendo ayuno los miércoles y los viernes, pero es un ayuno de pan y agua, ¿ya? Hay otras personas que hacen o que hacemos ayuno completo, ¿ya? O sea que no tomamos nada. Ahora, yo las veces que he conversado con mi director espiritual me recomienda que sea un solo ayuno a la semana porque tenemos que cuidar el otro lado de la medalla, digamos, de no caer en soberbia espiritual. Porque a veces rezamos tanto, comulgamos, ayunamos, que nos podemos empezar a creer el cuento. Recordemos que el maligno utiliza todo lo que tiene a su alcance para engañarnos. El maligno estudia las debilidades y está permanentemente. Y yo sé que aquí hay personas que han tenido encuentro con él, ¿ya? Y van a entender bien lo que digo. O sea, hay que tener mucho cuidado, tenemos que tener todas nuestras barreras en alto. Y la forma de poder defendernos bien del maligno es con una vida interior muy intensa para que permanentemente estemos en estado de gracia. La adoración eucarística es fundamental. Deberíamos estar haciendo adoración al menos una vez a la semana. Deberíamos estar preocupándonos de promover la adoración perpetua al Santísimo Sacramento, ¿ya? Las obras de caridad, ¿ya? Y la guía espiritual. Bueno, aquí podríamos hablar muchas cosas, ¿ya? Ahora,
La recomendación, ¿ya? Y esto también lo dice San Francisco de Sales, que cada persona debería tener un director espiritual, ¿ya? No, o sea, cada uno de nosotros tenemos que escoger una persona que nos guíe y que nos vaya guiando. Ahora, no cualquier persona, no cualquier sacerdote puede ser nuestro director espiritual, ¿ya? San Juan de Ávila decía que era 1 entre 1000, y San Francisco de Sales decía, no, San Juan de Ávila está equivocado, es 1 cada 10.000. ¿Ya? O sea, son muy escasos los buenos directores espirituales. Un mal director espiritual nos puede conducir por mal camino incluso. Entonces, para buscar un guía espiritual tenemos que tener mucha oración, mucho discernimiento, mucho ayuno, ¿ya? Y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos guíe y nos muestre cuál es el director espiritual. Pero no creamos que con nosotros basta, ¿ya? Porque nosotros no estamos preparados, ¿ya? Y menos 2 laicos, ¿ya? Porque entre 2 ciegos lo único que pueden terminar es en el abismo, ¿ya? Así que tenemos que tener una persona con mayor preparación que nos vaya guiando, ¿ya? Ahora, les vuelvo a insistir en esto. Recordemos que como nuestra alma está manchada por el pecado original, pero también tiene la semilla de Dios, ¿ya? La única forma de que la semilla del mal, ¿cierto?, no se coma a la semilla del bien es que tengamos una vida espiritual intensa. Si no tenemos una vida espiritual intensa, la semilla del mal va a aflorar y vamos a estar en brazos del mundo, ¿ya? Y el mundo nos va a capturar, ¿ya? Bueno, teniendo entonces cuidado, hemos dicho 2 cosas, ¿cierto? Que tenemos que cuidar de lo que es la verdadera devoción. Hemos dicho que nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Hemos dicho que tenemos que fortalecer nuestra vida interior, con todo lo que eso significa. Ahora, una vez que tenemos todas estas cosas, digamos, son parte nuestra, nuestro día a día, tenemos que cumplir otro deber que tenemos como consagrados, que es ser sal y luz del mundo. No olvidemos que la cosecha es abundante y los operarios son pocos, ¿ya? Hay escasas personas que están trabajando por la construcción del reino, son millones y millones de almas que están confundidas, que están adormecidas espiritualmente. El Santo Padre, el Papa, los obispos, ¿cierto?, los sacerdotes no son suficientes, necesitan que toda la Iglesia, que todos los laicos los ayudemos para poder llevar la palabra de Cristo, la luz de Cristo, a todos los rincones de la tierra y donde sea que ustedes estén. Si es en el trabajo y tenemos un fiel que está iluminado por Jesucristo, en el trabajo tiene que dar testimonio de Dios. Si es un profesor de universidad como Jesús que no está acá, por ejemplo, en la universidad tiene que dar testimonio de Dios. Si es una dueña casa, en su casa tiene que dar testimonio de Dios, con sus vecinos. Si es un alumno de colegio, en el colegio, en la escuela, tiene que dar testimonio de Dios. En todas partes tenemos que ser sal y luz del mundo, ¿ya? Porque estamos ya viviendo ciertamente los últimos tiempos, por lo tanto urge que la palabra de Cristo sea comunicada y llevada a todos los oídos de las personas. Ahora, habiendo dicho esto, ¿ya?, tenemos que tener un cuarto cuidado, ¿ya? Y lo dijo el padre Juan María, ¿no? O José, padre Juan María, ¿no? En la misa, padre Juan María, que él dijo, cuidado con los ojos, ¿ya? Le dijo, ¿recuerdan? Él dijo, porque era el Evangelio, ¿cierto? El que mira a una persona, a una mujer con deseo, ya cometió adulterio en su corazón. Y en su reflexión nos habló bastante de este tema. Cuidado lo que miramos, ¿ya? Y particularmente, yo no sé, bueno, esto yo en Chile lo digo mucho porque en Chile están muy de moda las teleseries y hay muchas personas, incluso personas o sea, laicos de iglesia, muy católicos, que ven mucha teleserie, ¿ya? Pero tengan cuidado donde ponen los ojos, ¿ya? Lamentablemente, y esto se lo dijo la Virgen María a Marga, yo sé que ustedes también conocen de esas revelaciones que están siendo aquí en España, nuestra Santísima Madre le dijo a Marga que el hombre le dejó un campo abierto al demonio, ¿ya? O sea, nos preocupamos por todas partes, levantamos muros por todas partes y le dejamos un campo abierto. ¿Y cuál es ese campo? El campo de nuestra visión, ¿ya? Porque nuestra visión afecta nuestra imaginación afecta nuestro afecto afecta nuestra voluntad y nuestra voluntad afecta nuestra acción. Esto es una cadena, ¿ya? Lo que yo miro, ¿cierto?, me lleva a pensar lo que piensa, me lleva a deleitarme lo que estoy pensando
esta deleitación que estoy teniendo, ¿cierto?, me lleva a comportarme de cierta manera y finalmente a caer en pecado. Si yo estoy viendo pornografía, ya el padre Juan María lo dijo delante en su homilía, ya es muy fácil de repente ver pornografía, ¿ya? Usted la pasan rápido, pero les aseguro, ¿cierto?, que esa imagen quedó en la mente, quedó la semilla del mal. Y en cualquier minuto va a empezar a crecer y va a empezar a fructificar y puede empezar a dañar la forma en que estamos viviendo nuestra espiritualidad. Así que cuidado con lo que miramos. O sea, aquí mi recomendación, y esto que recomiendo lo que yo mismo he hecho, ¿cierto? Y sé que muchos de aquí ustedes lo han hecho también, apaguen la tele. ¿Ya? Apaguen la tele. No vean más televisión. Así de simple. No vean más televisión. ¿Ya? Hay programas santos, ciertamente, pero hay muchos programas que están ensuciando la mente y el corazón del hombre. Bueno, y una quinta característica de la devoción, de cómo vivir nuestra devoción, ¿ya? Les hago un pequeño resumen, ¿cierto? Cuidado con la devoción, tenemos que tener nuestra vida centrada en Cristo, tenemos que fortalecer nuestra vida interior, tenemos que ser sal y luz del mundo, tenemos que cuidar lo que miran nuestros ojos, ¿ya? Y la quinta recomendación, antes de entrar en la segunda parte final, digamos, de estos comentarios, es que en nuestra vida tenemos que tener dos pilares, ¿ya? Y de hecho, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la espiritualidad al Sagrado Corazón de Jesús se fundamenta en dos pilares, ¿cierto? La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una devoción eminentemente eucarística y también es eminentemente mariana. Por lo tanto, en nuestra vida tenemos que fortalecer y cuidar estos dos pilares. Tenemos que ser personas eucarísticas y tenemos que ser personas marianas. ¿Qué significa que seamos personas eucarísticas? Que tenemos que, o sea, bueno, ya lo dije, dije que teníamos que ser cristocéntricas. ¿Dónde está Jesucristo en la Eucaristía? Tener a Jesucristo en el centro de nuestra vida es lo mismo que ser eucarístico. Jesucristo está en la Eucaristía, es exactamente lo mismo, pero lo estoy diciendo de otra manera. Pero la persona eucarística, la persona que está centrada en Jesucristo, ¿cierto?, es un adorador nocturno, ¿ya? Es un adorador perpetuo, es una persona que comulga diariamente, es una persona que comparte con los demás, ¿cierto? Es una persona que tiene a la Eucaristía como el centro de su vida, ¿ya? De hecho, nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, nos dice que la Eucaristía ocupa un rol central en la vida de la Iglesia. Pero también tenemos que tener devoción a la Virgen María, ¿ya? Un segundo pilar en nuestra vida tiene que ser la Virgen María. ¿Y por qué? ¿Ya? Y ya en esto entro, digamos, en lo que les quería hablar, que es la importancia de la consagración al Inmaculado Corazón de María. En esto me imagino que todos ustedes ya han leído el Tratado de la Verdadera Devoción de la Virgen María, ¿cierto? ¿Lo han leído? ¿Todos? ¿Todos lo han leído? ¿Sí? ¿No? Ya. ¿Están todos consagrados al Inmaculado Corazón de María? Ya. ¿Renueva la consagración todos los años? Ya. Entonces, siempre hay algo que tenemos que... la consagración al Inmaculado Corazón de María hay que renovarla todos los años. Todos los años. Y antes de renovar nuestra consagración, tenemos que hacer los ejercicios espirituales que nos recomiendan los padres monfortianos, ¿ya? Que es un ejercicio, digamos, de 33 días de oración, ¿ya? Yo le voy a dejar, bueno, entiendo que María tienes el libro de los padres monfortianos, ¿cierto? Sí. Y también les voy a dejar acá, los padres monfortianos, ¿ya? Son en la orden de San Luis María Griñón de Montfort, que escribió el Tratado de la Verdadera Devoción y el que nos mostró el camino de cómo nos teníamos que consagrar al Inmaculado Corazón de María. En este pendrive, ¿ya? Hay una que se lo voy a dejar esto a María, la superiora del primer monasterio de la Visitación en Chile, ¿ya? Grabó las catequesis, ¿ya? No sé, son 15 catequesis, ¿ya? En que está toda la preparación para la consagración, ¿ya? Es como leer el libro, el Tratado de la Verdadera Devoción, explicado por una monjita muy santa, ¿ya? Que ha hecho ya 2 milagros en vida, ¿ya? Así que les recomiendo mucho que te lo dejo, María, esto acá, te lo doy después, ¿ya? Que lo puedan escuchar. No, pero déjatelo acá. Sí, déjatelo acá.
que los puedan escuchar, lo puedan colocar en un MP3, en un iPod, en lo que ustedes quieran, digamos, y puedan escucharlo en el momento libre que tengan, manejando en el auto, estando en la casa, de noche antes de dormirse, ¿ya? Y es una muy buena forma de renovar la consagración. A los que les cuesta un poco más leer, podemos escuchar, y escuchar puede hacerse bastante ameno, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Y con esto, digamos, los padres monfortianos, ¿ya? En la preparación, ya sea la consagración, es lo mismo. Con las personas que se consagran por primera vez o las personas que renuevan su consagración todos los años tienen que seguir ejercicios espirituales que duran 33 días, ¿ya? Y que tienen una estructura, digamos que la primera parte son 12 días en que renunciamos al mundo. ¿Ya? Son oraciones que nos llevan a meditar y a renunciar al mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre, digamos, con nuestra... Y nosotros los laicos tenemos que tener bastante más cuidado, que estamos metidos en el mundo. A lo mejor los sacerdotes no es tanto, porque tienen una vida bastante más santa, bastante más de oración, celebran la Santa Misa todos los días, rezan el oficio, ¿cierto?, al menos 4 veces al día, etc. ¿Ya? Pero con nosotros se nos va empolvando, ¿cierto?, la devoción, ¿ya? Y como que se nos va adormeciendo muchas cosas, entonces, y el mundo nos empieza a agarrar. Por lo tanto, y es por eso que tenemos que hacer esto todos los años, ¿ya? Porque siempre vamos a encontrar que vamos a dar un poquitito más y vamos a progresar un poquitito más en dirección al Señor. Los primeros 12 días es para renunciar al mundo. Después viene un segundo periodo, una semana, que es conocimiento de sí mismo, que en el fondo le pedimos la luz al Señor, al Espíritu Santo, para que nos permita ver qué tan miserables somos y para, en función de ese conocimiento, de las miserias y las vanidades que tenemos, nos ayude a morir a nosotros mismos. Y es ahí donde San Luis María Griñón de Montfort decía que si hacemos bien estos ejercicios nos vamos a sentir menos valiosos que un gusano que vive en el estiércol. O sea, así, perdón por las palabras, digamos, pero esas son palabras de San Luis María de Montfort, ¿ya? Es decir, que nuestra naturaleza está tan corrompida, estamos tan llenos de miseria, ¿cierto? Somos un abismo de indignidad que esta semana se utiliza para que podamos comprender qué tan lejos estamos del Señor, qué tan lejos estamos de la gracia y pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder morir a nosotros mismos y avanzar un poco más. Después, el tercer periodo, la tercera etapa de esta preparación a la consagración es el conocimiento de la Virgen María. ¿Ya? O sea, primero renunciamos al mundo, después oraciones para conocernos nosotros mismos, estamos una semana rezando para conocernos nosotros mismos, después tenemos, ¿cierto?, el conocimiento de María. ¿Por qué? Para conocer sus virtudes. San Luis María Griñón de Montfort nos habla de 10 virtudes de la Virgen María y que en esta preparación que hacemos podemos irlas aprendiendo y hacerlas nuestras. La pureza de la Santísima Virgen María, la humildad de la Santísima Virgen María, la profundidad de su fe, la misericordia de la Virgen María, etc. Y la última etapa de la consagración, la última semana, justo antes de consagrarnos, o renovar nuestra consagración, es el conocimiento de Jesucristo, ¿ya? Es decir, primero renunciamos al mundo, nos conocemos nosotros mismos, conocemos a la Madre y conocemos a Jesucristo. ¿Y por qué conocer a Jesucristo? Porque Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Es a Él a quien tenemos que imitar. Recuerden que en eso consiste la perfección cristiana, ¿ya? La Iglesia nos llama a la perfección evangélica, a renunciar por completo nosotros mismos, para transfigurarnos plena y totalmente en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Ya no somos nosotros, sino que es Jesucristo quien vive en nosotros, ¿ya? Y Jesucristo es nuestro Rey, ¿ya? Y tenemos que conceptualizarlo de esa manera. Él es nuestro Señor, tiene derechos de naturaleza sobre nosotros y tiene derechos de conquista sobre nosotros. ¿Por qué derechos de naturaleza? Porque es el Hijo de Dios. Es el Mesías, por lo tanto, si es el Hijo de Dios, del Creador, somos de Él. Pero también tiene derechos de conquista sobre nosotros, tiene doble derecho, porque a precio de su sangre nos rescató. Y por lo tanto tenemos que poner nuestra atención en Jesucristo y tenemos que hacer lo que Él nos diga, lo que nos decía, ¿cierto?, la Virgen María en las bodas de Caná. Entonces, terminado este periodo de preparación de 33 días, que entre paréntesis pueden ser 40 días, pueden ser 25 días, estos no son 33 días cronológicos, estos son 33 días espirituales, ¿ya? La misma alma les va a ir diciendo a ustedes si pueden adelantar, o si hay algo, o si sentimos que estamos pegados en una parte y no podemos avanzar, tenemos que seguir ahí.
tenemos que seguir hasta que podamos pasar a la otra etapa. Por lo tanto, en teoría son 33 días de preparación, ¿ya? Pero podrían hacer más días o incluso menos días. Ahora, cuando San Luis María Griñón de Montfort nos habla de la devoción a la verdadera Virgen María, él nos dice que hay muchas devociones a la Virgen María, pero verdadera devoción es solamente una, y es la que está, en la que el santo, ¿cierto?, nos relata en este libro maravilloso, ¿ya? Y el santo comienza este libro con unas palabras que me parecen muy fundamentales. Es por la Santísima Virgen María que Cristo vino al mundo y es también por ella que Él debe reinar en el mundo. Jesucristo vino a través de la Virgen María y es también por ella que debe reinar, ¿ya? ¿Cierto? El santo nos dice, ¿cierto?, que María estuvo muy oculta en su vida terrena para que toda la atención estuviese siempre puesta, estuviese centrada en Jesucristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si María hubiese resaltado más, nuestra atención se hubiera ido a contemplar las bellezas y las virtudes de María. Por lo tanto, ella, para que toda la atención fuera a Jesucristo, pasa casi inadvertida durante el Evangelio. Por eso que en el Evangelio, no sé, pues, hablará 5 veces María de la Virgen María, no sé, son muy pocas, no las he contado, pero yo creo que sobran dedos de las manos para ver cuántas veces el Evangelio habla de la Virgen María. ¿Por qué? Porque toda la atención tenía que estar en Jesucristo. Distinto es en la segunda venida de Jesucristo, en que María va a tomar el rol preponderante, y esto también lo habla San Luis María Griñón de Montfort, ¿ya? Ahora, para iluminar nuestra comprensión y para que podamos entender el rol que tiene María en la salvación de las almas, San Luis María Griñón de Montfort establece una serie de principios, ¿ya? El primer principio dice que Dios quiso valerse de María en la encarnación, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos dice que, bueno, y San Agustín de hecho también lo dice, San Agustín decía que siendo el mundo tan indigno de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de las manos del Padre, el Padre se lo dio primero a María para que de María recibiéramos a Jesucristo. Es decir, nosotros no estábamos preparados para recibir a Jesucristo directamente. Por lo tanto, Dios Padre eligió un canal para enviarnos a su Hijo, ¿ya? Ahora, el segundo principio, y por lo tanto, ¿ya?, si queremos ir a María, o sea, si queremos ir a Jesucristo, tenemos que usar el mismo camino que Dios Padre utilizó para enviarnos a Jesucristo. Si Dios Padre nos envió por María a Jesucristo, si yo quiero ir a Jesucristo, tengo que ir por María. O sea, parte de mi obediencia, y es así lo que tenemos que entenderlo. Si yo soy verdaderamente cristiano, si soy verdaderamente obediente al Evangelio, tengo que obedecer a Dios en todo. Dios Padre nos envió a Jesucristo a través de María. Por lo tanto, si yo quiero ir a Jesucristo, no puedo ser tan patudo de presentarme directamente ante Jesucristo, porque soy indigno de presentarme delante de Él. Tengo por María que ir a Jesucristo, ¿ya? Y es María quien nos va a preparar para el encuentro con el Señor, ¿ya? Por eso que el santo nos dice, ¿cierto?, que Dios quiso valerse de María en la encarnación, ¿ya? Recordemos que Dios Padre, el Espíritu Santo, ¿cierto?, formó a Cristo en María, ¿ya? Y fue ella la que lo amamantó, lo nutrió, lo educó, ¿cierto?, y lo presentó al mundo. Pero Dios Padre, ¿cierto?, quiso entregarnos a Jesucristo por María, pero después Jesucristo tomó otras decisiones con María, ¿ya?, que me gustaría también que las tengamos muy en cuenta. Jesús quiso comenzar sus milagros por María. Recordemos que cuando la Virgen María va a ver a su prima Isabel, ¿cierto?, porque el arcángel Gabriel le dijo que ya su prima Isabel está en su 6º mes de embarazo, cuando Santa Isabel escucha, ¿cierto?, la voz de María, el niño que había en su vientre, San Juan Bautista, saltó de gozo. Es decir, Jesucristo, ¿cierto?, comenzó sus milagros a través de su madre, ¿ya? Por la voz de María, Juan el Bautista, ¿cierto?, fue santificado. Pero también Jesucristo quiso comenzar su vida pública a petición de María. El primer milagro de Jesucristo fue en las bodas de Caná. ¿Y quién se lo pidió? Fue María. Por lo tanto, o sea, esto nos tiene que llevar a pensar, a reflexionar. Muchas veces leemos la Biblia y no nos detenemos a pensar y a reflexionar lo suficiente, ¿cierto? Dios Padre nos envía a Jesucristo a través de María. Jesucristo comienza sus milagros por intermedio de María, ¿cierto? El primer milagro es a través de María. La vida pública de Jesucristo comienza, ¿cierto?, a petición de María. Por lo tanto, María tiene que ser necesariamente, ¿cierto?, quien nos lleve a Jesucristo, porque así el Padre lo ha determinado. El segundo principio que
que establece San Luis María de Griñón de Montfort es que Dios quiso valerse de María en la santificación de las almas, ¿ya? Es decir, nos vamos a santificar gracias a la acción de María. Es María la que nos encarna espiritualmente en su vientre virginal. Es María quien nos alimenta con su pureza, con su humildad, con su misericordia, con su fe, y nos da a luz a la vida espiritual. Recordemos lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo, cuando Nicodemo va a alertar a Jesucristo que en el Sanedrín se estaban coludiendo, se estaban confabulando para matar al Mesías, ¿ya? ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Si no vuelves a nacer, ¿cierto?, no podrás entender todo esto, no vas a poder tener vida, ¿cierto? ¿Y quién nos da vida? ¿Cierto? Ya. ¿Quién nos da vida? Quien nos da luz a la vida y la gracia es precisamente la Virgen María, ¿ya? Ahora, como consecuencia de todo esto, ya nos quedan 6 minutos solamente, ¿ya? En palabras de San Luis María de Griñón de Montfort, ¿ya? María tenemos que establecerla como reina de nuestros corazones, ¿ya? Todas estas cosas que hemos dicho de María tienen que establecerse en nosotros de 2 formas. Primero, tenemos que establecer a María como reina de nuestro corazón, ¿ya? María es la reina del cielo y de la tierra por obra de la gracia, así como Jesús es rey por naturaleza y por derecho de conquista, pero el reinado de Jesucristo es un reinado principalmente en el corazón y en el interior de las personas, ¿cierto? Por lo tanto, el reinado de la Santísima Virgen María también tiene que estar en el interior del hombre, por lo tanto es en mi corazón, es en nuestro corazón donde tenemos que coronar a la Virgen María como reina y señora de nuestra vida, de nuestra familia, ya, de todo nuestro ser, de todo lo que hacemos, ¿ya? Y la segunda consecuencia que nos habla San Luis María de Montfort es que María es necesaria para todos los hombres para llegar a su último fin, ¿ya? Y San Luis María nos recuerda la visión que tuvo San Francisco de Asís cuando estaba en éxtasis, ¿ya? San Francisco de Asís, al igual que Jacob, ¿ya? Recordemos que él vio una gran escalera que iba al cielo, ¿ya? Esto lo cuenta San Francisco de Asís. Él vio una gran escalera que iba al cielo y al fin de la cual estaba la Santísima Virgen María. Y le fue indicado, ¿ya?, que era necesario había que subir con María para poder llegar al cielo, ¿ya? Por lo tanto, María es necesaria para nuestra santificación, es necesaria para nuestro último fin, ¿ya? Ahora, todos los últimos, o sea, los sumos pontífices han recomendado a todos los fieles que están consagrados al Sagrado Corazón de Jesús también consagrarse al Inmaculado Corazón de María, más allá de lo que dice San Luis María de Montfort. De hecho, el Papa Pío XII lo dice en la encíclica Auretis Aqua. No tenemos tiempo para hablar de esto. Lo dijo Juan Pablo II también, lo dijo Benedicto XVI. Todos los sumos pontífices lo han dicho, ¿ya? Y de hecho, en la segunda aparición que tuvo la Virgen María ocurrió en Fátima, que ocurrió el 13 de junio de 1917, a los pastorcitos le dijo: Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la abrace le prometo la salvación y serán amados de Dios estas almas como flores puestas para mí, para adornar su trono, ¿ya? Ahora, hay muchas cosas que podríamos decir, ya no tenemos tiempo, ¿ya? Terminar quizás con otra de las advertencias que nos hace San Luis María de Griñón de Montfort, que nos dice que la devoción a la Santísima Virgen María será especialmente más necesaria en los últimos tiempos. Nosotros ya estamos viviendo los últimos tiempos. No sabemos cuándo porque nadie sabe el día ni la hora, pero Jesucristo también nos dice que tenemos que saber reconocer el significado de los tiempos. Lo dijo: cuando el viento sopla de una parte hacia otra sabemos que va a llover, cuando sopla de aquí para allá sabemos que se va a nublar. ¿Cómo no pueden saber reconocer el signo de los tiempos? Si bien no sabemos cuál es la fecha, ¿cierto?, en que Jesucristo va a venir por segunda vez, sí sabemos que estamos viendo el fin de los tiempos, y San Luis María de Griñón de Montfort nos dice que especialmente en estos tiempos que estamos viviendo es que se hace más necesaria que nos tomemos de la mano a la Virgen, que nos consagremos a ella o que renovemos nuestra consagración, ¿ya? Y María va a tener un rol especial en la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Recordemos que María tiene que ser conceptualizada como nuestra madre, ¿ya? Ella es verdaderamente nuestra madre. Jesucristo lo dijo en la cruz, ¿ya? Y es algo que le digo a veces a hermanos
huérfanos de madre, los hermanos evangélicos que no creen en la Virgen, ¿ya? Que a veces me pongo a conversar con ellos y ocupo las mismas palabras, o trato de ocupar las mismas palabras de San Luis María de Montfort, que nos dice que así como la connotación natural, cada hombre tiene un padre y una madre, en la connotación espiritual y sobrenatural, nuestro Padre es Dios y nuestra Madre es la Virgen María. Y incluso el santo, yo diría que ocupa palabras un poquitito osadas, porque dice, quien no tiene a Dios por padre, quien no tiene a María por madre, no puede tener a Dios por padre. Imagínense lo que dice, ¿no? O sea, pobre de los que no se tomen de las manos de la Virgen María. De hecho, nos dice San Luis María de Montfort que es cierto que María dio a luz a Jesucristo, que es la cabeza de la Iglesia. Por lo tanto, no puede dar luz a la cabeza, también tiene que dar a luz a los miembros de la Iglesia, que somos nosotros, ¿ya? Porque no puede dar a luz a la cabeza, no a los miembros, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que volver a nacer de María. Es María quien nos prepara, ¿cierto?, para el encuentro con Jesucristo, ¿ya? Y termino con esto, ¿ya? San Luis María de Montfort hace una larga explicación, digamos, de los ataques que va a hacer el maligno en los últimos tiempos, ¿ya? Pero él nos dice que el maligno, sabiéndose perdido, sabiendo que les queda muy poco tiempo para perder a las almas, va a intensificar sus ataques contra todos los discípulos y los siervos de María, ¿ya? Por lo tanto, todas aquellas personas que estén consagradas a la Virgen, que sean marianos, van a recibir particularmente los embates del maligno. Por lo tanto, si no estamos preparados, si no tenemos nuestra vida fortalecida, si no estamos en estado de gracia permanente, podemos caer en el combate, ¿cierto? Y hay muchas revelaciones que dicen que incluso personas muy santas van a caer en los últimos tiempos. Por eso que es muy necesario, ¿cierto?, que nos sepamos tomar muy fuerte de las manos de la Virgen María y que pongamos especial celo y cuidado en el fortalecimiento de nuestra vida interior, viviendo nuestra vida teniendo estos dos pilares, ¿cierto?, de la Eucaristía y de la devoción a la Virgen María. Tenemos que ser personas eucarísticas y también tenemos que ser personas marianas, ¿ya? Así que les recomiendo humildemente, ¿ya?, que puedan pensar seriamente en renovar su consagración todos los años, y los que todavía no han hecho la misa, o sea, no hayan comulgado con intención de reparar los 5 primeros sábados de mes, no dejen de hacerlo, ¿ya? O sea, es cierto que tenemos que comulgar todos los primeros viernes de mes, ¿cierto?, especialmente los que recién están empezando, ¿cierto?, en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, con los 9 primeros viernes de mes, pero también es cierto, no menos cierto, que tenemos que hacer las comuniones los primeros 5 sábados de mes, porque son 5 blasfemias que con estas 5 comuniones estamos reversando, ¿ya?, cuando ofrecemos la Santa Comunión, ¿cierto?, para reparar el Inmaculado Corazón de María.